Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Revelando la Historia. Y esta noche nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, les presentará a los coautores de un excelente libro que nos habla sobre la historia del normalismo en Hidalgo. Como todos saben, amigos, en las escuelas normales es donde se estudian quienes van a ser profesores de la niñez y la juventud. Se preparan así para trabajar en la educación primaria y secundaria. Este interesante libro que presentamos hoy se llama 100 años del normalismo en Pachuca, 1913-2013, y tiene un gran valor ya que relata por medio de muchos autores los detalles del crecimiento de estas generaciones de normalistas. Pachuca tiene una gran tradición en esta materia. Muchos normalistas, muchos eximios profesores y otros profesionistas como abogados, médicos, han impartido clases en las normales que han funcionado en Pachuca a través de los años. Por eso la historia del normalismo en Pachuca incluye historias del Instituto Científico y Literario del Estado, hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, historia de Pachuca en la época de la Revolución Mexicana, historia de la etapa posrevolucionaria y de los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX. Incluye también, amigos, el estudio de los edificios en donde se alojaron las diferentes escuelas normalistas y, sobre todo, incluyen muchas historias y experiencias personales de los protagonistas, maestros y maestras que narran su estadía en la escuela normal. Y también se menciona a los profesores que los educaron para ser a ellos, a su vez, maestros de los niños y de los jóvenes. Y bueno, amigos, tenemos como invitados a dos distinguidos profesores, al maestro doctor Gonzalo Aquiles Serna Alcántara, que es un gran historiador, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, que es el coordinador de esta obra, un reconocido intelectual. También, amigos, quiero comentarles que tendremos como invitado también al profesor Bonfilio Salazar Mendoza, que es colaborador del libro en mención, y a quienes todos conocemos por su gran participación en muchas épocas de la política local, por los cargos importantes que ocupó y también en el ámbito cultural y académico que él ha tenido muchísimos éxitos. Colaboraron también en esta obra otros muchos profesores, entre los que mencionamos a Carolina Bocardo López, Marisol Bocardo López, Jaime Flores Zúñiga, Rafael Rodríguez Castañeda, Hilda Georgina Pineda López e Inocente Zúñiga Mercado, entre otros. Y bueno, amigos, también quiero comentarles que tendremos la participación en su sección literaria y de efemérides al licenciado Abraham Chinchillas Terrazas. Los dejo en compañía de nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto. Amigos, muy buenas noches. Ustedes que nos ven los viernes o quienes nos ven los domingos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Revelando la Historia. Como ya lo explicó la presentadora, la arquitecta Ivonne Quiterio, este programa vamos a tratar sobre el normalismo, porque se ha dado ya en esta ciudad de Pachuca un acontecimiento normalista y cultural muy importante, que es la presentación de este magnífico libro que se llama 100 años de normalismo en Pachuca. Y es un libro muy bonito, yo ya tuve acceso a él. Se trata de la historia de las escuelas normales desde 1913 hasta el año de 2013, son 100 años. Y caray, como lo venimos diciendo en un artículo en el periódico y como lo dijo la arquitecta, pues es una verdadera historia de vida de muchas personas. Pero además estos 100 años de los que trata el libro, pues abarcan un periodo muy interesante en la historia, digamos, de Pachuca y del propio estado de Hidalgo. Porque estamos en el 1913 en plena etapa revolucionaria, recordemos que es el año de la Decena Trágica, recordemos que es el año del asesinato del presidente Madero, y de ahí pues falta todavía toda la revolución constitucionalista, y luego viene lo que llamamos
la etapa postrevolucionaria, más o menos de 1930 a 1950, en donde empieza a entrar también lo que se llama el periodo un periodo del presidencialismo, que es de época de la postrevolución. Ese periodo del presidencialismo, es lo que se llamaba el desarrollo estabilizador, en que México entró en una etapa de institucionalización y se dio mucha importancia a la educación, a la salud, a la vivienda. Se crearon instituciones tan nobles como el Seguro Social, como el ISSSTE, y bueno, es una etapa muy interesante del siglo XX. Para terminar el siglo XX y iniciar el siglo XXI, todavía este libro trata esos asuntos. Entonces imagínese usted que tratando de los asuntos de la normal, pues los autores, son varios autores, nos relatan periodos muy interesantes de nuestra vida. Está conmigo y le doy la bienvenida al licenciado Jaime Flores Zúñiga. Jaime Flores Zúñiga, bienvenido, don Jaime. Mucho gusto, arquitecto. Es profesor y licenciado. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y ha sido catedrático muchos años en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha ocupado muchos cargos, no solamente la presidencia del tribunal. Claro que para un abogado ese es el cargo supremo. Bien, pero él también es profesor normalista. Jaime llegó y su primera profesión fue la de profesor. Por eso también es parte de este libro. En él intervienen personas tan notables como el profesor Gonzalo Serna, como el propio licenciado Flores Zúñiga, que está junto a mí, como el profesor Bonfilio Salazar, y luego vienen anécdotas de muchos otros profesores de los que vamos a platicar durante el programa. El licenciado Jaime Flores Zúñiga, profesor y licenciado, escribió la introducción de este libro. Por eso yo le voy a dejar a él las palabras para que nos diga qué opina sobre este libro que vamos a presentar hoy, del cual él es coautor. Quiero agradecer de manera muy sincera la oportunidad que nos da el arquitecto Corrales, amigo de mucho tiempo y además con una amistad vigente. Gracias, arquitecto Corrales, por su amabilidad y vamos a tratar de ser muy breves porque sabemos que el tiempo es uno de los elementos que a veces al hombre se lo va comiendo vivo. Quiero hablar fundamentalmente de cuando en el año de 1972, por instrucciones del señor gobernador en turno, el señor licenciado don Manuel Sánchez Vite, y posteriormente el gobernador interino don Asiano Serna Leal, buscaron la manera de que el gobierno federal dictara un acuerdo favorable para que lo que fue la Escuela Normal Urbana Federalizada Benito Juárez se convirtiera en lo que hoy orgullosamente es el Centro Regional de Educación Normal, a donde estamos llevando a cabo estos trabajos. Fue inaugurado este edificio por el entonces presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, en compañía en aquel entonces del maestro don Asiano Serna Leal, de gratos recuerdos, y que fue un hito porque esto era un estadio de béisbol de la época y el señor gobernador determinó que fueran las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal. Durante 72 hasta en mayo de 75, por razones de carácter histórico, abandonamos el Centro Regional de Educación Normal, pero en esos 3 años, que fueron verdaderamente los años en que se estructuró la planta de catedráticos, que se estructuró una serie todavía de carencias que nos dieron un poquito de trabajo, pero finalmente hubo cosas tan importantes como esta. La inscripción
era apenas de 100 alumnos. Y después de ello, gracias a los gobernantes de la época, se incrementó a 200 alumnos la matrícula. Esto dio posibilidades de ayudar a gente, a aspirantes de distintas regiones del estado de Hidalgo, gente que realmente tenía una verdadera vocación para la cuestión magisterial. Han salido muchas generaciones que incluso seguramente en este programa tan prestigiado lo habrán de ver, y esto dio lugar a que se creara realmente una mística de trabajo, de entrega y de verdadera vocación a las cuestiones de carácter educativo. Efectivamente, señor licenciado, faltando apenas unos segundos para que nos manden a un corte, yo quiero hacer esta observación de acuerdo a sus palabras. Bueno, a tus palabras tengo el gusto de hablarle al licenciado Flores Zúñiga de tú. Somos amigos desde que trabajamos juntos muchos años con el arquitecto Guillermo Rosell. Yo creo que debido a ese entusiasmo, a esa pasión, a esa vocación de servicio de estos gobernadores que mencionó don Jaime, don Manuel Sánchez Vite y el profesor Donaciano Cernalial, se creó esta institución en donde se preparan a los maestros. Y miren, ahora, en pleno siglo XXI, estamos recogiendo esas semillas, Jaime, porque ahora en Hidalgo hay un magisterio responsable, hay un magisterio trabajador, hay un magisterio en superación. Claro, porque se les atendió, porque se les dotó de estas instalaciones, porque se les consideró, se les tomó en cuenta. Cuando los gobernantes hacen estas acciones y los maestros que van a tomar las clases aquí para después ser ellos mismos quienes den clases, responden, todo está en orden. Y que yo celebro que tengamos en Hidalgo el magisterio responsable, el magisterio trabajador que tenemos. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos de nuestro amigo el licenciado Flores Zúñiga y después entrevistaremos a otras personas. Sí, bueno amigos, ya escuchamos los sabios conceptos de Jaime Flores Zúñiga. El licenciado Flores Zúñiga, independientemente de que es coautor del libro y que ya les expliqué yo qué ha sido, es un hombre preparado, toda su vida ha estudiado, fue un gran orador. Digo fue porque, bueno, ahora yo no hace tiempo que no lo escucho, por razón misma de los desempeños políticos, pero es una persona culta, es una persona con una cultura muy firme. Yo le preguntaré, ya para terminar con su entrevista, ¿cuál fue tu participación en el libro? ¿Qué dices en el libro? ¿Y qué nos recomiendas del libro? En primer lugar, me encargaron, porque fuimos varios los autores de este libro, de que escribiera el preámbulo, lo cual lo hice con mucho gusto y en la cual digo que no se trata de hacer remembranzas de carácter romántico o bien hacer reproches que serían a destiempo, sino que lo que nos interesa es que de alguna manera tomemos lo que está ya hecho y que nuestra participación del grupo unificador normalista haga algo por incrementar, por mejorar, porque tú sabes, mi querido arquitecto, que siempre las cosas se pueden mejorar. Claro. Que es realmente el espíritu de este libro, que es lo que encierra la participación de los autores que ya dijiste, en donde desde luego está la profesora Carolina Bocardo, está la profesora Amalia García, y están varios compañeros. Marisol Bocardo también. Marisol Bocardo, por supuesto. Y que el compañero Zúñiga, Inocente Zúñiga. Eso es muy importante, amigos. No se puede usted perder este libro. Yo no me lo voy a perder. Yo mañana voy a adquirir el mío. Ya el profesor Bonfilo me hizo favor de decir que ahí tiene uno para mí, pero de todos modos yo quiero comprar uno, porque
estos esfuerzos hay que premiarlos. ¿Saben cómo se premian? En dos formas, leyéndolos y comprándolos. Pues efectivamente, en este libro se van a encontrar fotografías, se van a encontrar datos inéditos que mucha gente no conoce y que de alguna manera escriben la historia contemporánea de lo que es el Centro Regional de Educación Normal. Señor licenciado Flores, muchas gracias por su participación en el programa Revelando la Historia. No se vaya, amigos, un pequeño corte y entramos con el profesor Bonfilio Salazar y el profesor Gonzalo Serna. Muchas gracias. Amigos de Revelando la Historia, continuamos en esta sección de libros y efemérides gracias al arquitecto Corrales. En un momento más vamos a continuar con esta interesante entrevista alrededor de este libro que recopila los 100 años del normalismo en Hidalgo, en Pachuca, un esfuerzo sumamente interesante, un esfuerzo que hay que reconocerse y precisamente para hacerlo nosotros estamos grabando aquí en las instalaciones del CREN Benito Juárez, aquí en la Colonia Doctores, en la ciudad de Pachuca, en estos bellos jardines, estas escuelas que tienen una distribución fantástica, que pues es una distribución que todos recordamos porque pues hay un patio central donde se hacen las actividades cívicas, alrededor jardines, donde uno puede pues caminar, uno va recorriendo estos lugares para ir a la biblioteca, a la cafetería, etcétera, y muchas de las escuelas primarias y secundarias donde nosotros estudiamos tenían esta distribución, así que se disfruta mucho estar aquí, se disfruta mucho estos jardines y en esta ocasión vamos a transmitir desde aquí esta sección de libros y efemérides y precisamente siendo un libro el tema central del programa de hoy, nosotros vamos a concentrarnos en esta ocasión en lo que respecta a efemérides y a un poco de la historia de la Escuela Normal, pero a nivel nacional, la Escuela Normal Superior de México, cuyo lema es precisamente el deber por el saber, fundada en 1942. Un poco de historia al respecto de esta institución es que, bueno, fue creada precisamente con la idea de llevar y formalizar pues el estudio de los maestros a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, tomando en parte como modelo lo que ocurría en escuelas normales en Europa, principalmente en Francia, donde la escuela normal ya era una institución desde mediados del siglo XIX. Lograr la independencia de México es eminente la necesidad de escuelas formadoras de catedráticos cuya filosofía estuviera acorde a la de una vida independiente como lo era la nación nueva. En aquellos años la creación de las normales fue impulsada por el gobierno federal, estatal y por reconocidos educadores de la época, entre los que destacaron, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, Miguel Serrano, Enrique Lobscher, Enrique Rebsman, Carlos Carrillo, Gregorio Torres Quintero, Ezequiel Chávez, Alberto Correa y el mismo Justo Sierra. La Escuela Normal Superior de México tiene su origen en 1881, cuando aparece la Escuela Normal y de Altos Estudios, con la puesta en marcha del proyecto de ley elaborada por el maestro Justo Sierra para la creación de la Universidad Nacional. En el año de 1887 comienzan cursos en la Escuela Normal para profesores y después, en unos años, también empieza la Escuela Normal de Profesores, pero a nivel básico, a nivel primaria en la Ciudad de México. En esos años surgieron escuelas normales en distintos estados del país, como Jalapa, Guadalajara, Guanajuato, Saltillo y otras partes. Alrededor del año de 1900 ya operaban 45 normales en todo el país. La de Hidalgo aparecería 15 años después, en 1915. En 1901, Justo Sierra es nombrado subsecretario de Instrucción Pública, dando como resultado pues un mayor impulso a la Escuela Normal y de Altos Estudios. En ese año, Justo Sierra pues pone en marcha esta escuela y, aunque tiene otro nombre, se considera precisamente el inicio de la Escuela Nacional de Maestros, siendo presidente Porfirio Díaz. Al inicio de la Revolución Mexicana se creó una gran inestabilidad en las instituciones, como en toda la vida social de nuestro país, llegando al grado de estar en peligro de extinción la Escuela Normal de México, pero por el esfuerzo nuevamente de reconocidos personajes de la vida académica se logró evitar que ésta cerrara sus puertas durante los años del conflicto. Entre estos hombres resaltan y recordamos al mismo Justo Sierra, decíamos, a Porfirio Parra, a Félix Palavicini, Alfonso Pruneda, Ezequiel Chávez, Antonio Caso, Pedro Enríquez, Valentín Gama y también, por ejemplo, Alfonso Reyes Ochoa, Federico Mariscal, Luis G. Urbina y Miguel Schulz, entre muchos otros. Ya al terminar la gesta revolucionaria, en 1920
1921, año en que gobernó Álvaro Obregón, desde la Universidad Nacional de México se impulsó la creación de la Secretaría de Educación Pública, conocida como SEP, y trabajaron principalmente en esta iniciativa Jaime Torres Bodet, Pedro Alba, Antonio Caso y José Vasconcelos, quedando asentada dicha creación para ese año, precisamente el de 1921. En 1924 aparece trabajando juntas la Escuela Nacional Superior y la Facultad de Filosofía y Letras, junto con la Escuela de Ciencias Aplicadas, y dará inicio pues a las actividades formales y ya en grande de la Universidad Nacional, siendo entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, quien además fue un extraordinario novelista. En 1925, Moisés Sáenz impulsa la creación formal de la escuela secundaria mediante decretos que firmó el presidente Calles. Esto sería en los años de 1925. Fue hasta 1929 cuando Emilio Portes Gil decreta la separación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Escuela Normal Superior, siguiendo esta última dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue precisamente en estas décadas de los 20 y los 30 en México en que pues comenzaron a ser más comunes las escuelas primarias y secundarias en todo el país, lo que llevó a consolidar pues las normales superiores en los estados. Eso fue permitió que, por ejemplo, en Hidalgo se consolidara la Escuela Normal Superior de Maestros, que es el tema principal del libro que estamos comentando hoy aquí en Revelando la Historia, y que seguramente nuestros invitados más adelante van a ahondar en este tema, en un tema que está llevando el arquitecto Luis Corrales Vivar en este programa. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer un repaso de las efemérides que nos estarán ocupando en este mes de febrero, el mes que estamos iniciando en transmisiones en Revelando la Historia, porque hay muchas efemérides que tienen que ver precisamente con este tema. Hablábamos hace algunos momentos de José Vasconcelos. Estaremos recordando un aniversario más de su natalicio el 17 de febrero. Otro de los inmiscuidos en la formación de la Escuela Nacional de Maestros fue precisamente Ignacio Manuel Altamirano, de quien estaremos recordando el próximo 13 de febrero, pues un aniversario más luctuoso, un aniversario más de su muerte ocurrido en 1893. Otras efemérides importantes de este mes serán, por ejemplo, el que estamos recordando el día de hoy, 6 de febrero de 1853, muere en San Miguel el Grande, Guanajuato, Anastasio de Bustamante, presidente de México en 2 ocasiones. También un 6 de febrero, pero de 1917, se establece el sufragio efectivo y la no reelección, el voto universal para hombres en México. El día 7 de febrero recordaremos que entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo L. Rodríguez, que divide a Baja California en 2 territorios, en 2 estados separados por el paralelo 28. Esto sería en 1931. Otras efemérides que estaremos recordando y que resaltan en este mes de febrero es, por ejemplo, que el 15 de febrero recordaremos a Julián Carrillo, que fue pues uno de los músicos más importantes de México. Él estrenó en 1925, este 15 de febrero, el sonido 13, que rompe con el sistema musical tradicional basado en 12 sonidos, le anexa uno más. Y recordaremos también, por ejemplo, el nacimiento de Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color mexicano, ocurrido en 1917. Esto será el 17 de febrero. Recordaremos pues también algunas otras efemérides interesantes, como por ejemplo el próximo 21 de febrero recordaremos un aniversario más de la creación de la Cruz Roja Mexicana, ocurrido en 1910. Con esto terminamos esta sección. Los invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a ir a una pausa promocional, pero al volver continuaremos hablando de este libro, esta publicación, 100 años de normalismo en Hidalgo. No se vaya. Tenemos más aquí en Revelando la Historia. Pues estamos ya otra vez aquí. Ahora me acompañan en el programa el doctor Gonzalo Serna Alcántara. Él pertenece a una familia muy querida, estimada y prestigiada en la ciudad de Pachuca, porque su padre fue el exgobernador profesor Donaciano Serna, y su madre, doña Socorro Alcántara, pues era una persona también muy conocida, maestra también. Ellos estuvieron en el gobierno año y medio, en un interinato, pero se ganaron el aprecio, el respeto y el cariño de la gente, de manera que cuando había dejado de ser gobernador Donaciano, andaba por las calles de la colonia Periodistas, que era su colonia, y con una tranquilidad asombrosa, porque todo el mundo lo respetaba. Fue un hombre honorable, de esos hombres de veras que ya pocos hay. Pero bueno,
Él ha tenido, bueno, tuvo varios hijos. Yo fui compañero de su hijo Juan Gabriel Serna Alcántara, pero he tenido muchos tratos recientemente con la cosa cultural con Gonzalo. También nos acompaña el profesor Bonfilio Salazar, que no necesita presentación, aunque ya Ivonne, al introducir el programa, lo presentó y comentó acerca de él. Pues ya estamos aquí. Realmente, entre Gonzalo y el profesor Salazar han sido pues prácticamente el alma mater de este libro que ya sale a la luz. Se presentó el libro el día 29, jueves 29 de enero de este 2015, en la Sala Bundio Martínez del conjunto cultural que está en el ex convento de San Francisco. Y ahora el libro se encuentra a la venta, me decían los señores, en una librería que hay en la Avenida Revolución que se llama, ¿cómo? ¿Ya supieron o no? ¿Cómo se llama? ¿Esa es? ¿Cómo? Dragones y Dinosaurios. Es una librería. Ahí van muchos niños. Bueno, ahí se encuentra si ustedes quieren comprar el libro. Yo creo que todos los que han estado en la escuela normal a través de 100 años en Pachuca quieren tener un ejemplar, porque salen todos. Le doy la palabra a Gonzalo, el doctor, para que nos diga, pues, cómo fue la génesis de este libro, porque él escribe una parte muy bonita, histórica, de la primera parte del normalismo. Por favor. Bueno, antes que cualquier cosa, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy satisfechos, contentos con la culminación de este libro, que lo que está haciendo es recoger no solamente los aspectos históricos, digamos, documentales del normalismo en Pachuca, sino también algo que a mí como aficionado a la historia me encanta, los testimonios de muchos de los exalumnos de la Escuela Normal Benito Juárez, del CREN, quienes han mostrado una total disposición y mejor aún su ánimo y su perseverancia para decirnos a muchos que aunque seamos habitantes de Pachuca, no tuvimos la suerte o la fortuna de estar en la escuela normal, decirnos cuál es su sentir como normalistas en estos 100 años. Y puedo decir con toda certeza de que estos normalistas tienen ante todo un inmenso cariño por su institución y también la satisfacción de saber que cumplieron como estudiantes y ahora muchos ya como docentes jubilados o como docentes en activo, es decir, como buenos y excelentes mexicanos. Creo que eso se queda como algo producto de esta elaboración de este libro. Sí, la parte que yo leí de esta parte que tú escribiste, doctor Gonzalo, es la parte histórica. ¿Me puedes resumir un poco de ello? Sí, yo escribí 2 capítulos. En el primero hago una remembranza de los orígenes del normalismo, especialmente en Europa, de donde proviene la idea de una institución que precisamente confiriera normas a los profesores para educar. En aquel tiempo se hacían, estamos hablando del siglo XVII, los profesores eran prácticamente criados o empleados de las casas ricas que tenían a su cargo a los pequeños de los hijos de los nobles. Sin embargo, con la revolución que en aquel tiempo inició del comercio hacia muchas partes del mundo, la conquista del Nuevo Mundo, los burgueses tuvieron necesidad también de educar a sus hijos en grupo y fue así como nació la profesión de profesor. Y algunos reyes progresistas instauraron las primeras normales. En el segundo capítulo hago mención de la normal de Pachuca, precisamente cuando inició sus funciones en esa vieja casona, en las calles de Mina, de gratísimo recuerdo para muchas de las generaciones, esa casona que ahora alberga el Museo de Minería y que en aquel tiempo el gobierno del Estado adquirió para destinarlo a escuela normal. Oye, doctor, estuvo antes, bueno, hubo carrera de maestro antes en Instituto Científico y Literario, tengo entendido, y creo que hasta hubo la intención de un gobernador de que después de que ya estaba la escuela normal, digamos independiente y funcionaba en las calles de Mina, en la casa que te refieres tú, que fue la famosa casa de la mina La Blanca, creo que ahí eran oficinas de una mina.
un gobernador quería regresar a la universidad esa carrera y hubo, no oposición, bueno, sí, pero con mucho argumento, con mucho cuidado, manifestaron los profesores que no debería regresar, que porque tenía la normal su cierta autonomía, lo cual me parece a mí lo correcto, y entonces optó ya por no darse cumplimiento de ese decreto, y entonces continuó ya la escuela normal ahí en el edificio de Mina. Así es. Yo creo que en buena medida se debió a la escasez tremenda de recursos que siempre ha habido y que algún gobernador creyó subsanar simplemente incorporando a la formación de profesores en el Instituto Científico y Literario. Afortunadamente hubo una gran oposición de distinguidos profesores encabezados por el recordado maestro Teodomiro Manzano, Claro, quienes sí. se opusieron terminantemente a que la normal regresara al instituto y argumentaron de forma muy sólida y además siguiendo el ejemplo de la normal en la Ciudad de México y de la normal tanto de los estados de la República para darle a la formación docente esto que le dio institucionalidad, es decir, le permitió que los docentes de aquel tiempo y hasta ahora tengan una identidad que los caracteriza como profesores dedicados a la instrucción de niños y adolescentes en nuestro país, que eso se me hace algo muy valioso que debiera ser rescatado, por supuesto, y que desgraciadamente en muchos lugares ha decaído. Profesor Bonfilio Salazar, ¿cuál fue su participación en la elaboración del libro 100 años de normalismo en Pachuca? No es tanto de hablar de una participación personal, fue de un trabajo de equipo en donde con una reunión de un grupo de amigos y exalumnos de la escuela, pues estuvimos con frecuencia platicando sobre hacer algo sobre lo valioso que fue la enseñanza de la educación normal en aquellos años. Y sobre todo recordando, pues de manera particular, la presencia de los maestros españoles que nos llegaron del exilio de Europa de aquel entonces y que contribuyó a formar esa imagen de compromiso social también. Ellos venían, ya se cumplieron 75 años de esta migración y enriquecieron desde luego el plantel de maestros de la escuela normal. Pero también, ¿recuerda usted algún nombre, profesor? Sí, por supuesto. Estaríamos hablando del profesor Antonio Ballesteros Susano, la maestra Emilia Elías de Ballesteros, la profesora Regina Lagos, con un currículum impresionante, perseguidos, ¿mande? Juan Comas, por supuesto, con un currículum impresionante porque ellos habían sido parte muy activa del movimiento antifranquista en España y casi perseguidos llegaron a México y eran ya con antecedentes el Pues caso. no tan casi, profe, porque si no se salían, se los iban a Así echar. Franco era terrible y todo aquel que pensara en forma distinta a él era automáticamente un enemigo. Y fueron nuestros maestros aquí en la Escuela Normal de Pachuca. Mencionaría como rápidamente a la maestra Regina Lago. Ella fue directora del Instituto Juan Jacobo Rousseau en Bélgica, la maestra Emilia Elías de Ballesteros, directora de la Escuela Normal para Señoritas en Madrid. Ese era el tamaño de los maestros de aquel entonces y está en este libro, manejadas esas historias y además los exalumnos de la escuela le recuerdan en esas vivencias que también están en el libro con mucho cariño y mucho respeto. Una de las cosas que me gustó mucho del libro, ahora que le repasé, un poquito estudiándolo, no lo he leído totalmente porque ese es un banquete que me pienso dar con toda la calma. Lo que pasa es que cuando vengo aquí al programa, amigos, pues tengo que venir enterado y por eso le di una buena repasada al libro. Me da mucho gusto encontrar vivencias, son testimonios, digamos, cotidianos, personales, de quienes estuvieron en estas aulas del normalismo y que todos y todas son personas muy reconocidas, personas de cultura, personas de trabajo. Leía yo Carolina Bocardo López, hermana de nuestro amigo Ignacio Bocardo, 40 años de servicio ininterrumpido y tan campante como si nada hubiera pasado. Esas vidas merecen nuestro más profundo respeto y están las vivencias ahí,
en el libro. El libro está muy bien hecho porque tiene varios autores, pero trata todos los temas relativos, históricos, y después se va a las vivencias. Me ordena el productor un reposo. Lo haremos y regresamos. Estamos con el profesor Bonfilio y con el doctor Gonzalo Serna. Hay varios temas que antes que terminen esta entrevista tenemos que hacer y tenemos que tocar. Una, me decía el profesor Bonfilio, ¿quién edita el libro? Yo pregunté quién lo financió. También quieren hablar sobre otras personas que participaron. Bueno, varios temas. Seguimos con el profesor Bonfilio, después regresaremos con don Gonzalo. Quería hacer mención de algunas cuestiones anecdóticas que también contiene el libro, independientemente de las cuestiones académicas que también le da otro valor. Esto es un poco de historia, pero también es una lección de cómo no hacer las cosas en planes y programas que a veces tarde nos damos cuenta que estuvieron equivocados. Aquí están manejados desde todos los planes que se hicieron en el sistema educativo en México hasta los últimos que se tienen, pasando por el plan de 11 años que duró 4 y cosas como ellas. Pero entre las cosas interesantes que habría que mencionar, más bien de anécdota, el decreto de creación de la Escuela Normal Benito Juárez de 1913, hay una placa que está incluso aquí en la propia escuela, que dice que los cursos se iniciaron el 18 de julio de 1913. La fecha en particular es por el aniversario luctuoso de don Benito Juárez. Pero la verdad es que el decreto está firmado jurídicamente, como nos dice el licenciado Jaime Flores, la creación debiera corresponder al 17 de julio, que es cuando se firmó el decreto. Y como coincidencia curiosa, comentamos hace unos momentos con el señor arquitecto, es que lo firma el don Francisco de P. Olvera. Una coincidencia en el nombre de lo nuestro firma actual, Francisco Olvera, que era quien sustituyó unos días a Sanginés, al general Sanginés. y que es homónimo de nuestro gobernador actual, el licenciado Francisco Olvera Ruiz. Así es. Ese es un detalle simpático en cuanto a que las coincidencias se dan en tiempo. Tenemos también algunas cuestiones anecdóticas interesantes. Los primeros desayunos escolares que se dan en Hidalgo, los crea el licenciado Javier Rojo Gómez, 1937, y los primeros desayunos se dan en la escuela anexa de la Escuela Normal Benito Juárez. Esa primera instalación se encontraba donde hoy está el Jardín de Niños Amado Nervo, y de ahí, en la calle de Victoria. Hidalgo, del Jardín de Niños Amado Nervo de hoy. Amado Nervo en Hidalgo. En Hidalgo. Y posteriormente pasa a la casona de Mina, donde ya formalmente se crea la Escuela Normal Urbana Federalizada Benito Juárez. En sus tiempos era Escuela Normal Socialista. Muy bien, profesor. ¿Qué nos tiene que decir más aquí el doctor Gonzalo? Bien, pues yo creo que además de esta riqueza histórica y anecdótica que puede tener el libro nos conduce a la reflexión, y eso es lo que no debe de decir cualquier obra, y esta reflexión es cuál es el futuro del normalismo en nuestro país. Vilipendiado por muchos, atacado, en la profesión magisterial se ha sostenido contra viento y marea a lo largo de ya 150 años en nuestro país. Todavía persisten las ideas de quererlas incorporar ya como carreras universitarias, como pasa en muchos otros países. ¿Cuál debe ser el magisterio del siglo XXI? Creo que es un reto la reforma educativa que propuso el licenciado Chaifet. Es el inicio, pero no puede ser el término de manifestar que la carrera docente requiere de valores, requiere de habilidades y de muchos conocimientos para poder superar los retos que la niñez y juventud del siglo XXI tienen. Yo creo que el libro nos debe llevar a eso. Conocer esa historia, pues, como toda la historia, nos debe llevar a replantearnos el futuro de lo que puede ser la profesión de maestro. Muchas gracias, doctor.
Pues amigos, yo sí ampliamente recomiendo, vuelvo a mostrar el libro 100 años de normalismo en Pachuca. Yo también vi que tiene, por ejemplo, me llamó mucho la atención la plantilla de maestros de los primeros años de la escuela normal, cuando ya está, digamos, en la calle de Mina. Veo ahí que daban clases el doctor Gastón Barranco. Y dice uno, bueno, ¿de qué? No, pues él daba clases de higiene, daba clases el profesor Rafael Cravioto Muñoz. Bueno, él, por supuesto, siendo profesor, daba clase de civismo él. Y otros conocidos personajes de la vida de Pachuca, digamos, de la mitad del siglo XX. Quiere decir que era una plantilla, yo cuando la revisé dije, caray, pues como si de las mejores instituciones educativas del país, porque estos hombres que también, debo decirlo, daban clases ellos mismos en el Instituto Científico Literario, que a lo mejor ya para esas épocas era el ICLA, añadiéndole al último la A de autónomo. Pero bueno, la escuela normal que estaba en la calle de Mina gozaba de un gran prestigio y tenía una plantilla de profesores excelente, que fue, como decía el profesor Salazar y el profesor y doctor Gonzalo Serna, hasta los años 70, cuando llega de gobernador el licenciado Manuel Sánchez Vite, él gobernó de 69 a 75, que tuvo la idea de hacer en lo que se llamaba el estadio, que además de ser un estadio de béisbol, era el recinto de la feria anual de Pachuca Hidalgo. Aquí yo vine a varias ferias en este lugar, en donde en época de don Quintín Rueda de Villagrán, aquí se hacía una gran feria ganadera agrícola, en una especie de lienzo que había acá, aquí cerca, aquí junto, venían ahí los motociclistas del Departamento de Vialidad del Distrito Federal para hacer sus acrobacias, venían charreadas, corridas de toros, todo se hacía en estas instalaciones que se llamaban el estadio y la feria, que don Manuel convirtió con aquel ímpetu del cual también un día tenemos que hablar, ese ímpetu increíble que tenía el gobernador Sánchez Vite y esa voluntad férrea de que cuando tenía una idea en mente, sobre todo si era muy buena, pues no la soltaba hasta terminar. Llevó a cabo aquí la construcción del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez, que desde entonces, desde 1975, lo es y que aquí ha estado. Claro que le tocó inaugurarlo al profesor Serna, que cubría el interinato de don Manuel Sánchez Vite, cuando don Manuel se fue a México a dirigir el PRI nacional, y entonces el profesor Serna tomó su lugar. Yo recuerdo que, como dijo el profesor Bonfilio, vino a inaugurarla el presidente Luis Echeverría. Lo que no me acuerdo, o quiero ver, ¿quién era el secretario de Educación, profesor? ¿No se acuerda usted? El secretario federal de Educación. Víctor Bravo Aguja. Víctor Bravo Aguja, claro, que fue secretario de Educación con el licenciado Echeverría. Y también creo que en esa foto de inauguración está don Hugo Cervantes del Río, que vino, el secretario de la presidencia, que vino esa vez. Creo, como le digo al profesor Bonfilio, sin temor a equivocarme, que estuve presente en esa inauguración, porque yo trabajaba en la Dirección General de Obras Públicas con el ingeniero Arturo Sánchez Jiménez, que era el director general, lo que ahora equivale a un secretario. Y yo trabajaba con él, era yo el subdirector de Obras Públicas. Y además éramos tan pocos, el gobierno era muy reducido, que íbamos a todas las ceremonias. Yo estuve aquí en esa inauguración, en esa época, hace ya 30 y tantos años, mejor ni lo digo, porque los historiadores debemos decir lo que leímos, no lo que vivimos, porque entonces, bueno, eso es crónica, también vale, es crónica. Güey, vamos a cerrar este programa del libro 100 años de normalismo. Unas palabras del profesor Sena y unas palabras finales del profesor Bonfilio. Bueno, pues muchas gracias y haciendo una invitación muy cordial, especialmente a los exalumnos de la Normal Benito Juárez, del CREN Benito Juárez, a que lean el libro 100 años de normalismo en Hidalgo. Sinceramente, creo que van a quedar satisfechos por esta primera lectura. Por supuesto que hay muchísimas cosas más que contar, que investigar, y será el reto para alguien más. Y agradeciendo al arquitecto Corrales por su invitación a este programa. Gracias.
Gracias, profesor Gonzalo. Profesor Bonfilio. También la recomendación de aquellos que no pasaron por las aulas de la Escuela Normal Benito Juárez, pero interesados en la historia, y sobre todo en la historia de la educación. Aquí tenemos aportaciones de la Academia de Historia de la Educación de Hidalgo, de exalumnos de estas instituciones que escribieron también para el libro, independientemente de que van a encontrarse fotografías de aquellos equipos de básquetbol femeniles que fueron exitosas en campeonatos nacionales. Se van a encontrar muchas queridas maestras ya jubiladas en esas viejas fotografías. La recomendación también para los que son estudiosos de las cuestiones académicas, pero en fin, la recomendación está ahí, el libro estará a la venta a sus órdenes, y también nuestro agradecimiento, arquitecto, por el interés puesto en este libro, que la verdad es un reflejo de la vida educativa de nuestra ciudad pachuqueña. Unos reconocimientos. Gracias, profesor Bonfilio. En el libro están los reconocimientos: investigación histórica, Gonzalo Aquiles Serna Alcántara, coordinador; Jesús Becerril Benítez, Manuel Toledano Pérez, Francisco A. Torres Vivar, Alma E. Vite Vargas y Marisol Vite Vargas. Y aportaciones testimoniales: Bonfilio Salazar Mendoza, coordinador; Vianey Ángeles López, Carolina Bocardo López, Marisol Bocardo López, Horacio A. Cervantes Pérez, Jaime Flores Zúñiga, Amalia González Díaz, Olga Méndez Martínez, Hilda Georgina Pineda López, Rafael Rodríguez Castañeda, Fanny Trujillo Estrada e Inocente Zúñiga Mercado. Un agradecimiento al profesor José Cuatepozzo, que es el director de este Centro Regional de Educación Normal, el CREM Benito Juárez, que nos ha prestado las instalaciones y permitido venir aquí a grabar este programa. Estamos, por supuesto, en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez. Amigos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar siempre al pendiente de Revelando la Historia. Nos vemos dentro de 8 días en otro programa.